No me voy a repetir sobre escenarios a largo plazo, gráfico semanal, todo el mundo ya sabe lo que opino, ¿no? O sea, me parece redundar que en cada vídeo tengamos que explicar lo mismo. Simplemente decir que estamos en zona operativa, ¿vale? Que por estructura de gráfico semanal tendríamos cubierta esa proporcionalidad de fases en la que estamos ya esperando ese evento de test en fase C. Aquellos operadores que ya hayan profundizado un poquito más en la metodología saben de lo que estamos hablando. Y ¿para qué nos resulta interesante observar este gráfico de nuevo? Pues para determinar, para identificar una estructura en ciernes en el corto plazo en esa zona, una estructura también en desarrollo en el medio plazo y esta gran estructura que englobaría todo en el más largo plazo. Vale. Importancia de la metodología Wyckoff. Bueno, nos otorga un mapa de ruta, desarrollo de movimientos, una secuencialidad en ese desarrollo de movimientos del mercado que no nos ofrece prácticamente ninguna otra metodología, además apoyado en una lógica, ¿no? Es lo que siempre buscamos. Lo importante de todo esto, pues intentar encajar siempre, como digo, las estructuras menores dentro de mayores, ¿vale? Intentar que esta estructura menor esté dentro, ¿vale? Conceptualmente esté dentro de esta intermedia y que todo esto esté dentro de lo mayor, ¿vale? Desde ese punto de vista, en el vídeo previo que hice que podéis recuperar en YouTube, ya comentaba que para mí aquí se podría estar originando un movimiento alcista. Puede que sea este de aquí, esta pequeña mecha que vemos ahí. Cuando estábamos aquí, como digo, para mí dije, me parecería sensato ver un movimiento alcista, ¿vale? Que en esta zona entrara en juego operadores de medio plazo que tienen intenciones bajistas para tirar el precio hacia abajo. Desde ese punto de vista tendríamos causa y efecto, ¿vale? Y cuando estemos aquí, posiblemente aparezcan compradores de largo plazo, ¿vale? Y que de nuevo eh, posiblemente compren de manera agresiva ese movimiento bajista, ese sell-off, para, ¿por qué no?, enviar el precio de nuevo a zona de máximos e incluso más allá. Vale, esa es la idea que venimos trabajando. Vamos a bajar de marco temporal, gráfico diario, esta estructura que tenemos aquí, con los eventos de parada, ¿vale? Recordamos esa fase A de parada del movimiento bajista, inicio de lateralización, esa fase B, ¿vale? Y muy importante, sacudida de máximos previos, ¿vale? Muestra de debilidad que tiene la capacidad suficiente de enviar el precio más allá de los mínimos de la estructura, ¿vale? Entonces esto en principio lo estamos tratando como redistributivo, ¿vale? Como redistributivo estaríamos además haciendo ese movimiento de ruptura, algún tipo de test, ¿vale? Para continuar el desarrollo de este movimiento bajista, ¿vale? Confirmando la estructura como redistributiva. Ese es el escenario principal, esa es la hipótesis de trabajo principal. Baje, ¿vale? De hecho, este movimiento alcista podría haber... A mí me hubiera gustado que hubiera alcanzado zonas más elevadas. Me hubiera gustado que este movimiento alcista hubiera alcanzado, ¿por qué no?, toda esta zona, potencial zona de supply, zona de venta, para desde aquí, sí, de manera mucho más agresiva, tirar el precio hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no me parecería fuera de lugar que todavía estemos en posición de que suceda. Vale, aquí tenemos un evento muy importante que ahora empezaremos a analizar también, pero no me extrañaría, o sea, no vería con malos ojos que esto pudiera subir un poco más, ¿vale? Y que un poquito más arriba, en alguna parte de toda esta zona, ¿vale?, entren de nuevo de manera agresiva vendedores para empujar el precio, ¿vale? Y que aquí sí se desarrolle ese LPSI, ¿vale?, para continuaciones bajistas. Para mí es el escenario principal, ¿vale? Mientras no vea una reacción alcista que pueda poner en duda, esto, ¿vale? Mientras no vea una reacción alcista que pueda poner en duda eso, el contexto, bajo el punto de vista de este medio plazo, sigue estando a favor de los vendedores. Vale. ¿Qué escenario sería ese que pusiera en duda este contexto? Pues que todo esto quedara como acumulación
¿vale? Que el precio se lanzase de manera muy violenta, al menos hasta este nodo, ¿vale? Que recuperase ese BIPOC. Sí, claro, estamos hablando de que estamos en 30.000 y que ese escenario se perdería al alcanzar los 40.000. Bueno, vale, pero es que aquí tenemos una enorme zona donde no se ha negociado nada, ¿vale? Entonces, para mí esto lo más probable es que se recupere de la misma manera, ¿vale? Esto es una zona de baja negociación, ¿vale? Que en caso de que aquí estemos acumulando, esto lo va a recorrer de manera pues prácticamente igual que esto, pero hacia arriba, ¿vale? Entonces, dependiendo también del perfil que tengas, si ese escenario B alternativo, que como digo es esperar un movimiento alcista, pudiera suceder, a lo mejor te puedes posicionar en alguna sacudida aquí. Yo no la estaré buscando en ese punto, ¿vale? Porque para mí seguiría favoreciendo ese escenario principal bajista, pero a lo mejor, no sé, en algún test tras ruptura de estructura, ¿vale? Pues a lo mejor aquí, si es todo como muy genuino, ¿vale? Si aquí tengo una sacudida muy evidente, que me añade mucha fortaleza, hemos visto una reducción del volumen, hemos visto que aparece un waze realmente significativo y una serie de cosas, ¿vale? Pues aquí podríamos plantear la hipótesis de buscar un movimiento alcista. Pero ten en cuenta que estás peleando con esta pequeña estructura, quieres hacer frente a todo esto, ¿vale? O sea, la idea de la potencia de una estructura radica en su causa, ¿vale? O sea, la causa que se ha generado aquí es más fuerte que la causa que hasta el momento se ha generado aquí. ¿Esto quiere decir? Pues que los operadores que han comprado aquí, bajo mi punto de vista, a no ser que desarrollen mucho más, tienen menos capacidad, ¿vale? Tienen menos compromiso que los que han entrado en venta aquí. Están posicionados en venta, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se puede romper este control? Cuando se genere una estructura que le pueda hacer frente, ¿vale? Ya sea en tiempo o en volumen. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como el contexto, el mapa de ruta ahora mismo es bajista, por lo que decimos, porque en gráfico semanal venimos de romper, de sacudir esos máximos previos de la estructura semanal. En gráfico diario venimos de movimiento impulsivo bajista, estructura redistributiva con sacudida, con muestra de debilidad, que pierde mínimos. O sea, todas las huellas son bajistas. Necesitaría ver algo muy potente alcista para plantear escenarios en compra. Vale, ese es mi punto de vista. Tendría que haber algo muy potente alcista para plantear escenarios en compra. Aquí tenemos una buena parada, ¿vale? Fase A, parada del movimiento tendencial previo, pasamos de bajista a lateral, ¿vale? Tenemos fase B, construcción de la causa. El hecho de que el mercado no haya cotizado en esta parte baja durante el desarrollo de toda esta pequeña estructura es un síntoma de fortaleza, ¿vale? Es una huella que denota fortaleza de fondo. ¿Qué quiere decir? Pues que, bueno, cualquier intento o todos los intentos que los bajistas han tenido han hecho por empujar el mercado hacia abajo, ha sido contrarrestado. Se ha comprado, ¿vale? Se ha comprado. La última gran huella y más evidente de esto que comento, pues es este comportamiento tipo shakeout, ¿vale? Que como digo, cada acción de mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio. En este caso, este comportamiento tipo shakeout tuvo un test exitoso, ¿vale? Y a partir de ahí sí que desarrolló el movimiento que esperamos que ocurra para este tipo de acciones, ¿vale? Esto es genial para que veamos lo que es realmente Wyckoff. Y es que Wyckoff no es pongo patrones sobre el gráfico, intento copiarlos de manera mecánica y ya está. No, la metodología Wyckoff es entender que si esto es un shakeout, ¿vale? Si esto es un shakeout, posiblemente tengamos un test o no, pero debe confirmarse enviando el precio a zona de máximos, ¿vale? A la primera gran zona donde vamos a encontrar aparición de vendedores, aparición de oferta, ¿vale? Pero no por eso quiere decir que vemos el sprint
tenemos el test y ya podemos lanzar una hipótesis de un escenario de ruptura, test y continuaciones. Vale. No. De aquí radica la importancia de entender lo que es la metodología Wyckoff. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, tenemos un contexto mayor, que es el que acabamos de ver, el cual nos sugiere que el control de medio plazo es bajista. Vale, que el control de medio plazo es bajista. Lo que hemos visto ahí en ese gráfico diario, que venimos de movimiento bajista, sacudida a esos máximos previos, movimiento bajista, ¿vale? Y que estamos aquí. Estamos aquí. Entonces, lo más sensato es favorecer que en alguna de estas zonas, va a seguir apareciendo vendedores dispuestos a vender agresivamente en el mercado. Vale, eso es súper importante. No estaría fuera de lugar pensar que, evidentemente, aunque esto tenga un comportamiento tipo shakeout, ya no podemos definir esa estructura como acumulativa porque sí, ¿vale? Aunque se ha seguido como se ha seguido con esas velas de intencionalidad alcista, que además son muy buenas, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Pues sucede que encaramos zona de máximos de estructura, zona de posible aparición de vendedores de manera agresiva, ¿vale? Nos deja una pequeña estructura distributiva y para abajo. Y realmente se produce esa entrada de venta agresiva, ¿vale? Zona de máximos con, además, confluencia de VWAP. Esto además es que lo dije en mi Twitter. Ahí confirmo el shakeout con la muestra de fortaleza esperada, ¿vale? Muestra de fortaleza, que hacemos referencia a esta muestra de fortaleza después de este potencial shakeout, ¿vale? Ya estamos en zona clave, en máximo de la estructura, con confluencia con el VWAP mensual, ¿vale? Justo ahí. Confluencia con el VWAP mensual, donde podría aparecer fuerte venta, ¿vale? ¿Por qué ya intuíamos que podía aparecer fuerte venta ahí? Pues por lo que estamos hablando, ¿vale? Porque no nos cegamos con los comportamientos mecánicos que nos pueda dejar el mercado, ¿vale? ¿Cuánta gente ya estaba pensando en sacudida, muestra de fortaleza, test y continuaciones? Ojo, que lo puede hacer. O sea, que ese escenario no está perdido ni mucho menos. Pero lo más sensato es favorecer que suceda lo que está sucediendo en el mercado. O sea, que el control sigue estando a favor, en este caso, en el gráficos intermedios de medio plazo, a favor de los vendedores. Entonces, lo normal es que se aprovechen movimientos alcistas que se conciban como sobrecompra del mercado, ¿vale? Para vender. Y esa zona era muy golosa para vender. Por el tema del VWAP y por el tema de que estamos en una zona operativa muy interesante. Vale. Aquí pues también lo planteamos, ¿no? Shakeout. Siempre en términos condicionales. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre en términos condicionales, porque no sabemos realmente cómo se va a comportar el mercado. Porque esto puede tener un comportamiento tipo shakeout, ¿vale? Pero seguir cayendo. O sea, yo como mínimo le tengo que exigir que si esto realmente es un shakeout, que me rompa, por ejemplo, esa dinámica bajista que me lleva respetando los últimos movimientos del mercado. Vale, o sea, es vital. A partir de ahí ya veremos, pero eso como mínimo. Esta sacudida ahora es la que manda, o sea, es el evento operativo a tener en cuenta. Igual que aquí mandó esto y tuvo la capacidad de empujar el precio arriba, aquí manda esto, ¿vale? Este es el último gran evento operativo. Después de esto ha seguido una muestra de debilidad, ha hecho un test a los VWAP y para mí, como ya dije en un tweet, lo más probable es que visitemos como mínimo esta zona del value area low del perfil de volumen, ¿vale? Que coincidiría, pues bueno, como con mínimos de la estructura, ¿vale? De esta pequeña estructura intermedia, no de la mayor, como mínimo, ¿vale? Todo lo que no sea eso, pues veremos si sigue habiendo operadores interesados en comprar en esta zona, como ha sucedido aquí, ¿vale? Veremos si realmente tiene intención de volver a subir el precio. Lo que está claro es que el mercado, cada vez que ha alcanzado estas zonas, tanto por arriba como por abajo, han aparecido en contra, ¿vale? Aquí vendiendo y aquí comprando. Entonces seguimos estando en esta zona de equilibrio establecida por la zona, esta área de valor, ¿vale? Mientras el precio no salga de aquí, lo más probable es que se siga comportando de la misma manera, ¿vale? Rotando, que arriba se considere sobrecompra y se quiera vender, que abajo se considere sobreventa y se quiera comprar, ¿vale?
una pequeña huella que nos puede sesgar direccionalmente en este contexto de rango, este contexto de total equilibrio, que es, joder, pues vamos a ver dónde está la última sacudida, que es esta. Vale, la última sacudida es ese último gran evento que nos va o que debería sesgarnos al menos en el corto plazo hasta que no suceda una huella a la inversa. Vale, en este punto, aun estando en ese contexto de debilidad del medio plazo, yo planteaba la posibilidad de una visita a máximos. ¿Por qué? Porque esto es lo suficientemente fuerte y confiable como para haber cargado la suficiente gasolina como para enviar el precio a esta zona de máximos. Que pueda seguir o no son cosas mayores. Vale, eso tendrá que analizarse de manera más detenida. Pero en este contexto de equilibrio, zona de sobreventa que puede resultar interesante para compradores, como mínimo empujar el precio a máximos, vale. Pero ya está. Vale. Como digo, el contexto del corto plazo, ese sesgo direccional de más corto plazo, bajo mi punto de vista, viene determinado por esto, ¿vale? Que está sacudiendo zona de máximos previos, que ha tenido una buena reacción bajista y que yo esperaría como mínimo la visita de esa parte baja del área de valor, ¿vale? Como mínimo, primera zona y segunda zona, estos mínimos de la estructura, ¿vale?